En RCN Radio, usted vive actualizado a cada minuto. 7 de la mañana, 32 minutos ya. La Corte Constitucional, en otra de las noticias del día, Juan Manuel, ha determinado que la Procuraduría va a seguir sancionando a los funcionarios elegidos por voto popular, pero no podrá destituirlos previo estudio, previo análisis y visto bueno del Consejo de Estado. Sí, es sin lugar a dudas, Jesús, una de las noticias del momento. Incluso empieza ya a clasificar para una de las noticias del año, porque la Corte Constitucional ha tomado una decisión que es polémica para unos, que es sabia para otros. Por ejemplo, al presidente Petro no le ha gustado porque él ha venido insistiendo en la necesidad de que la Procuraduría deje de tener cualquier tipo de facultad para sancionar funcionarios, bien sean de elección popular o bien sea por nombramiento. Pues lo que ha hecho la Corte es, algunos dicen que en una decisión salomónica, mantener las facultades de la Procuraduría General para investigar y sancionar a los funcionarios, pero cuando estos son de elección popular, debe haber otra instancia que confirme y deje en ejercicio pleno el fallo que haya tomado la Procuraduría. Ejemplos al canto: la Procuraduría investiga a un alcalde, luego de esa investigación toma la decisión de suspenderlo o de destituirlo, pero el fallo no entrará en vigencia mientras no lo ratifique un juez del contencioso administrativo, es decir, el Consejo de Estado. Pero puede seguir haciéndolo con los funcionarios que designen los alcaldes, los gobernadores o el presidente de la República. Importante que el alcalde no queda automáticamente separado de su cargo como estaba ocurriendo hasta ahora, sí, no. Sino que, y no llega un alcalde ahí improvisado, nombrado a la carrera, sino que se surte el efecto, el proceso allá en el Consejo de Estado, y eso es clave porque permite que no haya como esas irregularidades y esos saltos súbitos en la administración pública. Claro, el presidente no le gustó mucho lo que ha dicho la Corte Constitucional, lamentó que el fallo de la Corte se limitara a los elegidos por voto popular y ha anunciado en la cuenta de Twitter el presidente anoche mismo que va a presentar o que busca presentar un proyecto de ley al respecto y ojalá, dice él, en consenso con la actual Procuraduría. Nosotros en el segmento local, sobre las 6:30 de la mañana, recordemos que todas las ciudades van a sus segmentos locales con información local, nos quedamos en Bogotá con la información y tuvimos la oportunidad de hablar con el ex procurador Edgardo Maya Villazón, Juan Manuel. Sí, que fue procurador general, que fue contralor general de la República, que conoce muy bien el andamiaje del Estado y por supuesto del Ministerio Público, ¿no? Y a esa hora, sobre las 6:30 de la mañana, el ex procurador Maya Villazón, nos dijo que celebraba el fallo de la Corte Constitucional. Sí, yo celebro que la Corte Constitucional haya mantenido el poder disciplinario en la Procuraduría General de la Nación. Lo contrario había sido un absurdo, porque en primer lugar, pues, ha habido ya precedentes constitucionales en donde la Corte Constitucional había dicho en 4 sentencias que no violaba el artículo 23 de la Convención Interamericana. Entonces, se mantiene ese poder en la Procuraduría General de la Nación, que puede a los servidores públicos de elección popular investigarlos, desde luego que modula la sentencia en el sentido de que una vez se tome esa decisión de investigarlos y imponer la sanción, se establece un control automático por parte del Consejo de Estado para que valide esa decisión. Se suspenden sus efectos mientras el Consejo de Estado, y desde luego lo que se espera es que haya un procedimiento abreviado en el Consejo de Estado para que tome esa decisión mediante una especie de revisión de la decisión que ha tomado la Procuraduría con relación a esos servidores públicos que estaban pues en el aire en este momento. Ha dicho el exprocurador Maya Villazón que se trata de una decisión sabia y equilibrada y celebra el control automático que va a ejercer el Consejo de Estado. Escuchemos. No hay ninguna posibilidad, pues la
Convención Interamericana, la norma habla de servidores de elección popular. Pues ya esa es una pretensión del presidente de la República, pues muy respetable, pero que no es posible porque pues había una absoluta claridad en la competencia para los servidores públicos no elegidos popularmente. Es decir, los servidores administrativos designados por el Poder Especial de Nominación, no de elección. Entonces, pues ahí se mantiene totalmente la situación de la Procuraduría y yo creo que la sentencia es clara. La Corte ha sido sabia en no despojar a la Procuraduría General de la Nación de esa competencia que tenía y mantenerla en la Procuraduría y establecer, vuelvo a repetirlo, un control inmediato, automático, que suspende la decisión mientras el contencioso administrativo toma la decisión. Antes, lo que existe hasta el día de hoy es que los servidores públicos que han sido sancionados, destituidos, suspendidos, acuden a la demanda de nulidad ante el contencioso administrativo y ahora pues lo que se va a hacer es un control automático inmediato que, vuelvo a repetir y lo dice la Providencia, debe ser un proceso abreviado para que esa sentencia pues tenga efectos inmediatos o esa decisión de la Procuraduría se confirme o se anule desde el punto de vista de la competencia del contencioso administrativo. Pero lo importante para el país, lo que yo quiero resaltar como procurador, y creo que todos los procuradores estamos de acuerdo en ese sentido, es mantener la competencia en la Procuraduría General de la Nación. Yo creo que esa es una decisión positiva, conveniente, para la lucha contra la corrupción, que debe librarse desde todos los ángulos, fiscal, penal, disciplinariamente, y desde luego que eso es insuficiente ante este mar de corrupción en que se debate en nuestro país. Eran las apreciaciones de Edgardo Maya Villazón, ex Procurador General de la Nación. Seguimos analizando el alcance de esta noticia que ha producido en la noche de ayer la Corte Constitucional y saludamos a Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista. Bienvenido, doctor Charri, a RCN Radio. Buen día. Pues buenos días para todos los oyentes, Juan Manuel, Jesús. Doctor Charri, ¿cómo analiza la decisión de la Corte? Bueno, a mí me parece una decisión acertada si se tiene en cuenta los antecedentes que recordarán los oyentes cuando el procurador Ordóñez destituyó al entonces alcalde Gustavo Petro. Este acudió a la jurisdicción interamericana y allí se dijo que el tratado, la Convención Interamericana de Derechos, señalaba que los funcionarios de elección popular no pueden ser destituidos sino por autoridad judicial. La reacción del gobierno colombiano, siguiendo las indicaciones de ese organismo internacional, fue promulgar la ley que fue estudiada por la Corte y declarada inconstitucional parcialmente, atribuyéndole funciones jurisdiccionales a la Procuraduría. La Corte nos dice que, de acuerdo con el diseño constitucional y con la propia Convención, la Procuraduría no es un órgano judicial, tiene funciones disciplinarias de naturaleza administrativa y resulta inconstitucional darles el calificativo de jurisdiccionales, y que para efectos de los controles disciplinarios a los servidores públicos de elección popular, lo que corresponde es un recurso automático donde la función de la Procuraduría quede sujeta a una decisión judicial y que sea la decisión judicial la que valide la sanción, cumpliendo así con la Convención Interamericana. Yo creo que la decisión es acertada. Me parece que en su momento el Congreso de la República y el gobierno de la época se equivocaron con una solución facilista de cambiar la naturaleza de las funciones de la Procuraduría. Excelente punto, doctor Juan Manuel Charri. Y en consecuencia, ¿qué va a pasar con esas funciones jurisdiccionales, con ese camino que se adoptó durante el gobierno de Iván Duque para que entonces un poconón de burocracia y de procuradores, investigadores asumían esos poderes jurisdiccionales? ¿Ese andamiaje se cae en consecuencia? Yo creo que la Corte optó por una muy buena solución y es que se mantienen las funciones disciplinarias. La Procuraduría sigue investigando a funcionarios incluso de elección popular, pero para efectos de que la sanción tenga efectos, debe tener un control jurisdiccional y con eso se cumple con el requisito de la Convención
y se cumple con las funciones que tradicionalmente ha tenido la Procuraduría. Digámoslo en términos fáciles, Juan Manuel, la Procuraduría mantiene sus competencias, pero para que la destitución sea válida requiere control judicial. Y ese control judicial queda en manos del Consejo de Estado, automáticamente. Correcto. Y el funcionario, por ejemplo, que se enfrenta, vamos a decir, un alcalde, un gobernador, se enfrenta ante esa situación. La Procuraduría lo investigó, lo sancionó, pero pasó esa sanción al control de un juez, que en este caso es el Consejo de Estado, y el Consejo de Estado ratifica que evidentemente ese gobernador o ese alcalde debe ser destituido y suspendido. ¿Qué recurso le quedaría a ese funcionario? Bueno, no le queda, porque es un recurso extraordinario automático que va directamente a la jurisdicción contenciosa. La sanción no se aplica hasta que se pronuncie el juez, pero hasta donde yo entiendo, ese recurso no tiene otras posibilidades distintas al control automático. En ese ejercicio del control automático, doctor Charri, de ese control jurisdiccional que tiene que hacer el Consejo de Estado, pareciera ser que la clave puede estar en los tiempos, porque puede demorarse y puede inclusive el alcalde que esté siendo objeto del estudio terminar su mandato. Correcto, puede pasar un tiempo, pero también digamos que su derecho de defensa ha sido salvaguardado en el proceso disciplinario y puede intervenir ante el contencioso administrativo para hacer valer sus puntos de vista. Doctor Juan Manuel Charri, ¿a usted le pareció bien que la Corte Constitucional haya mantenido, por otra parte, la potestad que tiene la Procuraduría para investigar a funcionarios que no son de elección popular? ¿Eso está bien? Sí, me parece bien y yo diría, Juan Manuel, que es una función que se ha cumplido históricamente en Colombia, incluso antes de la Constitución del 91 y antes de la Constitución de 1886. Es una función de naturaleza o de antecedentes hispánicos con una muy larga tradición en el constitucionalismo colombiano. Y cuando tuvimos la discusión con la Corte Interamericana, muchos consideramos que debía haberse tenido en cuenta la trayectoria histórica de la función que ha cumplido la Procuraduría a lo largo del tiempo de disciplinar a los servidores públicos, o sea, de ser un control especial sobre todos los servidores públicos. Sin embargo, pues prevaleció el tratado con su limitación de que aquellos que han sido elegidos popularmente no pueden ser destituidos sino por orden judicial, y pues se expidió la ley que estamos comentando con la sentencia que ahora produce la Corte Constitucional. Sí, leíamos anoche en la cuenta de Twitter del presidente Gustavo Petro que se lamentaba por el fallo de la Corte Constitucional, diciendo que se limitaba solo a los elegidos por voto popular, y anunciaba el presidente Petro que va a buscar radicar un proyecto de ley en el Congreso. ¿Qué opina usted al respecto? Como le digo, es una función de muy larga tradición histórica. Algunos han considerado y se ha debatido en distintos momentos la conveniencia de que subsista la Procuraduría, pero me parece que son debates distintos. Uno es la garantía de los derechos de la Convención Interamericana y esa garantía de que tenga que ser orden judicial la sanción para funcionarios de elección popular, y otra muy distinta es que hagamos una reflexión sobre el diseño del Estado y la conveniencia de las funciones y el tamaño del Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación. Le agradecemos a Juan Manuel Charri, abogado constitucionalista, por estar con nosotros aquí en RCN Radio. Gracias, un feliz fin de semana para usted, doctor Charri. Gracias a ustedes, feliz día. Bueno, importante, ya tenemos dos visiones, Juan Manuel, la Sí. del exprocurador Edgardo Maya Villazón, que me parece que es supremamente claro. Tremendamente autorizada en su condición de exprocurador y de excontralor, y también la visión de Juan Manuel Charri, Exactamente. muy autorizada también desde su punto de vista de constitucionalista. Y fíjese que el doctor Charri lo explicaba muy bien, ¿no? La Corte Interamericana había dicho una cosa, ¿verdad? Que los funcionarios de elección popular no podían ser destituidos por una autoridad distinta a un juez. Exactamente. Sí. Y entonces se inventaron fue una jurisdicción para darle, o un entramado para darle funciones jurisdiccionales, o sea, funciones de jueces a los procuradores. Y la Corte ha considerado que eso es una aberración, ¿verdad? Ajá. Que no era así, y que más bien debería la Procuraduría mantener sus funciones de investigación a funcionarios. Bien, eso es una tradición, incluso dice hispánica, dice el doctor Charri,
Pero como no es un juez, entonces lo que decida en materia de funcionarios de elección popular, la Procuraduría pasa al contencioso administrativo, pasa a un juez, a un control de juez, que es el Consejo de Estado. Eso en la práctica, mi querido Juan Manuel, no es más ni menos que un fuero especial que está creando la Corte Constitucional. Les está reconociendo un fuero a los funcionarios elegidos por votación popular, que eso es muy importante porque eso sí que se ciñe al espíritu de la CIDH cuando determinó que Gustavo Petro, por ejemplo, en su momento no podía ser destituido por una autoridad no judicial. O sea, en el caso de Petro, volviendo haciendo historia, lo hubiera favorecido. Correcto. Ordóñez le mete 17 años. Exactamente. 17 años de suspensión a Gustavo porque, Petro. Que eso todo el mundo lo criticó y lo cuestionó, pues porque, en fin, fuera usted petrista o antipetrista, era una cosa vaina absurda. Eso automáticamente pasaba a control del Consejo de Estado, que diría, y él hubiera seguido en la alcaldía, no hubiera habido que nombrar otros alcaldes, que la terna que el presidente escoger el alcalde, todo ese rollo que vivimos, ¿no? Donde comenzó toda esta historia. Donde comenzó toda esta historia y que le dio obviamente mucho vuelo a Petro. Claro. ¿No? Entonces, esto lo que hace de verdad el presidente Petro, en lugar de patalear, porque él estaba en su momento defendiendo el derecho como elegido popularmente a que no tenían por qué tocarlo, pues la Corte Constitucional le está dando razón a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con los funcionarios elegidos popularmente. Petro ya lo quiere extender a todo el mundo, pues eso sí ya es una cosa que yo creo que se cae por su propio peso. Pero en síntesis, lo que hizo la Corte Constitucional es que a los funcionarios elegidos por voto popular, desde concejales hasta presidente de la República, bueno, el presidente tiene una instancia distinta, alcaldes, gobernadores, etcétera, les crea un fuero especial. Sí, pero hay un dato adicional, complementario, que dice Juan Manuel Charri. Hasta allí llegaría la historia. Claro. Si ya el Consejo de Estado dice, no, sí, maestro, usted queda suspendido por corrupto. Ahí vuelve a la CIDH, ahí volverán a la CIDH. No, pero ya no hay instancia superior. Ya no hay otra instancia. Claro, por eso, pero entonces aquí patalearán y entonces dirán que van a la CIDH, van por fuera. Y a la ONU, y a la FAO, y a... El Estado nazista, el Estado nazi. El Estado fascista los está persiguiendo. Los persigue.